Cada vez que vienen a este pleno con la aprobación del presupuesto municipal, siempre les hemos dicho que los ingresos vienen muy inflados. Y vienen muy inflados. Siempre nos discuten que no es así, pero en el cierre de este presupuesto basta con 3 notas interesantes. El impuesto sobre incremento en valores de terrenos de naturaleza urbana, ustedes tenían una previsión de 3.122.850 euros. Tenían un exceso de ingresos o estaba inflado esta partida tan solo en 3.149.090 euros. Es un dato que yo creo que llama la atención y desde luego hay que tener muy en cuenta cuando decimos los ingresos están inflados y se ve en ese anteproyecto de presupuestos que nos facilitan que están inflados. Solo hay que ver las cifras anteriores para saber que hay que modificar esas cifras y que las previsiones deben de ser otras. Tienen el impuesto sobre actividades económicas empresariales, que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, una previsión inicial de 3.402.060 euros. 1.914.340 euros de exceso en esa previsión. Yo creo que son datos que deberían de tenerse muy en cuenta cuando estamos hablando del presupuesto del Ayuntamiento de Avilés y que, desde luego, deberíamos de ajustarnos más a la realidad, sobre todo porque si ustedes tienen conocimiento de la situación económica real de este Ayuntamiento y de dónde provienen los ingresos fundamentalmente de este presupuesto, deberíamos de estar más que preocupados. Todos. Porque realmente lo único que se cumple son las previsiones de subvenciones que tenemos externas, los fondos europeos que les han salvado las elecciones, y eso lo tienen bastante claro. Los fondos europeos, por desgracia, que provienen de una situación crítica que fue una pandemia, es lo que les ha salvado el mandato, porque es con lo que han lavado la cara a las actuaciones de su mandato anterior. Y eso sí, hay una parte importante que, desde luego, están empeñados en darnos la razón, aunque siempre nos lo quitan. Los ingresos que sí que se cumplen con una previsión por encima de lo previsto son las multas y sanciones. 1.301.451 euros es lo que tenían previsto en multas por infracciones de bandos y sanciones y resulta que todavía han sacado medio millón más de euros. Realmente yo creo que esto deberían hacérselo mirar porque es un problema impresionante. Pero han subido todo, han subido otras multas y sanciones que no sabemos a qué corresponden, que tenían previstos 1.000 euros y han subido a 40.000. Los recargos ejecutivos, que tenían previstos 25.000 euros, y los intereses de demora y apremio, que han subido entre los 3 casi 250.000 euros por encima de lo previsto. Con lo cual, tenemos que pensar de dónde provienen los ingresos de este ayuntamiento, qué estabilidad tenemos para los próximos años, de dónde se generan esos ingresos que, desde luego, de la actividad empresarial no lo es, y creo que deberíamos de repensar ese modelo de ciudad del que tanto nos hablan y deberíamos de pensar que qué va a pasar en el momento que se corte el grifo de tanta subvención. Gracias. Yo le agradezco que nosotros faltemos a la verdad hasta con sus papeles. Yo, si interpreto bien esta liquidación del presupuesto, que quizá a lo mejor es que yo tampoco sepa interpretar bien las cifras que vienen aquí, pero yo veo que aquí viene impuesto de actividades económicas, derechos reconocidos 3.082.000 euros, derechos anulados 1.594.000 euros. Finalmente, exceso de previsión 1.914.000 euros. Lo ponen ustedes, no lo pongo yo, estas cuentas no son mías. Cuando nos dicen exceso de previsión, ¿qué quieren decir? ¿Que pidamos las cuentas de otra forma? Esto no se acaba de entender, porque si no podemos hacer caso a la información económico-financiera, pero tampoco podemos hacer caso a estos datos, me gustaría que me explicaran a qué datos nosotros tenemos que hacer caso para poder criticar esta acción de gobierno, que lo estamos viendo en la ciudad. Quiero decir, todo lo que está pasando aquí lo estamos viendo y estamos viendo el remanente. ¿Usted sabe lo que en una empresa supone cuando una empresa de manera permanente tiene un beneficio extraordinario y no tiene absolutamente nada que ver con lo que tiene en su banco? Pues esto realmente es lo que nos pasa a nosotros. Esto es lo que realmente pasa en este ayuntamiento. Tenemos excesos porque los números y el papel aguanta por todo, pero realmente, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tenemos? Y repito, no se hace un favor a nadie, porque esto también se hace en la vida privada. Lo de maquillar los balances también se hace en la vida privada. Lo de exceder los ingresos también se hace en la vida privada. Y la interpretación, lógicamente, es la misma. Pero aquí, de sus cuentas, de lo que nos han entregado, que espero tener el mismo papel que el resto, habla de excesos de previsión.
Y el exceso de previsión ha sido, en un caso de las dos cantidades que le di, en un caso de 3.149.000 euros, lo dice este documento, exceso de previsión, y en otro caso de 1.914.000. Le estoy dando dos cifras, porque en el caso, por ejemplo, que le digo de las sanciones, se han quedado cortos. Se han quedado cortos, es decir, habían preveído o preveían que era previsto, sí, tiene razón, 1.300.000 euros era lo que tenían previsto y finalmente han recaudado 1.700.000 euros. Esto tampoco debe ser verdad, pero yo solo puedo entrar en un debate con la documentación que ustedes me dan. Y lo que dice este documento, que está aquí para ver, que no me lo he inventado yo, ni vengo con unas cuentas distintas elaboradas por mí, lo dice aquí, excesos de previsión. Y esto se repite año tras año. Entonces, las cuentas de tesorería no sé qué es lo que me van a poder decir. La recaudación real no sé si me va a decir otra cosa, pero me gustaría que la recaudación, el dinero que entra, sea el mismo que dicen en los papeles que nos entregan a nosotros. Y vuelvo a insistir, si las cuentas de la información económica financiera que nos facilitan no sirven para tener información real, ¿para qué nos las facilitan? Yo les agradecería que a partir de ahora nos facilitaran solo información real. Y vuelvo a insistir, estoy interpretando un documento que nos han entregado ustedes y que tenemos, creo, todos los concejales de este Pleno. Gracias.